Buenos días, entonces vamos a continuar con el afianzamiento del ejercicio de trabajo con buscar B y condicionales. En este segundo video, entonces vamos a hacer otro ejercicio adicional que se encuentra dentro del archivo compartido. Y la idea es que completemos la base de datos haciendo uso de la fórmula buscar V. En estas dos hojas tenemos entonces la hoja 1 y la hoja ejercicio 1. El archivo como tal nos plantea lo siguiente. En la hoja 1 tenemos el ID de un cliente, el nombre del cliente, una factura a través de la cual realizó una compra, la forma como la compró y el valor de la compra. Entonces podemos decir que esta es la base de datos que maneja el área comercial, y en el ejercicio 1 pues tendríamos la base de datos que maneja el área de tesorería, que se encargan de recepcionar los dineros. Entonces, ¿qué nos está preguntando el ejercicio 1? Nos está diciendo que por favor diligenciemos estos dos campos haciendo uso de la fórmula buscar V y determinar si la persona, en este caso por ejemplo el primer cliente se llama Carmen Lucía Mendoza, realizó algún abono y por cuánto fue el valor. Adicional a eso, cuál fue el medio de pago y el saldo que tiene de la deuda. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos nuevamente a buscar nuestra fórmula buscar V. Recuerden que la buscamos por este lado de funciones. Vamos a encontrar la fórmula y la vamos a aplicar. Entonces tenemos el buscar V. Entonces siempre vamos a tener como argumento de búsqueda el valor buscado, lo que coincide entre una base de datos y otra. En este caso ambas bases de datos manejan tanto la cédula como el nombre como dato común, pero trabajémoslo con la cédula. Entonces en este caso, para esta fórmula, entonces utilizaríamos la celda A3, que corresponde a la cédula 43076-093 de la señora Carmen Lucía Mendoza. Listo, la idea es buscarla en una base de datos, como ya lo dijimos. La pareja pues en términos de archivo sería la base de datos en la hoja ejercicio 1. Vamos a dirigirnos allá y la idea sería seleccionar toda la base de datos. Entonces recordemos que hacemos la selección de la base de datos. Yo por practicidad normalmente solamente selecciono los títulos con control shift y el cursor hacia abajo, o sea con la flecha hacia abajo, pues termino de seleccionarla. Y como podemos ver en esta selección que acabamos de realizar, yo me voy a volver acá a los títulos. En esta selección que acabamos de hacer es una base de datos que como se los había mencionado ahorita, tiene en común la cédula, el nombre. Y aquí tenemos los dos campos que nos está solicitando. Entonces de una vez que sea base para el indicador de columnas, pago o abono sería la columna número 3, entendiendo que la cédula es el 1, el nombre es el 2 y pago o abono sería el número 3. Recordemos fijar acá el rango de selección. Entonces vamos con la tecla F4. El indicador de columnas lo habíamos determinado como el número 3 y recordemos que siempre falso. Listo, perfecto, aceptamos. Si queremos le damos signo de plata y vamos a mirar la señora a través de qué medio pagó. Hagámoslo de una vez conjunto para que podamos arrastrar ambos datos posterior. Entonces vamos nuevamente con la función buscar V. En este caso sería el mismo procedimiento, lo único que cambia es el indicador de columna, ya que vamos a determinar el medio de pago. Entonces tenemos la fórmula buscar V. Nuevamente estamos buscando al mismo cliente porque estamos dentro de la misma fila, buscando ya su medio de pago, no el abono, sino el medio de pago. Entonces sería la celda A3 para la señora Carmen Lucía Mendoza y su cédula 43076-093. Listo, la matriz de búsqueda va a ser la misma. Me remito a la hoja ejercicio 1, selecciono la base de datos. Recordemos, bueno, subamos un poco para que veamos el indicador de columnas. Medio de pago, que es lo que nos están preguntando, sería la columna número 4. Vamos a fijar el rango de la base de datos
ya sabemos que el indicador de columnas es el 4 y por último culminamos con falso. Aceptamos. Entonces ya tenemos nuestras dos fórmulas, lo único que debemos hacer es arrastrar. En este caso voy a seleccionar las dos fórmulas al mismo tiempo y arrastro las dos. Entonces ya tenemos diligenciada nuestra base de datos, ya se cruzó la información correspondiente y lo único que vamos a hacer acá es entonces determinar el saldo final de la deuda para cada uno de los clientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, simplemente ponemos el igual, voy a agrandar un poquito para que de pronto me puedan observar mejor. Lo único que debemos hacer es tomar el valor de la compra, o sea, lo que compró la persona, menos el abono o pago que haya realizado. Entonces simplemente hacemos esa resta, sería la celda E3 menos la celda F3. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que esta señora pues no debe nada. Está correcto. Vamos a arrastrar. Y vamos a identificar que efectivamente por acá tenemos unos valores superiores a 0. Quiere decir que estas personas pues son morosas. Le voy a mostrar algo. Si queremos, por ejemplo, generar alertas en el programa, pues ya lo habíamos hecho con el condicional, pero también lo podemos hacer con esta basecita de datos. Entonces, seleccionando estos valores de saldo final de la deuda, puedo hacer lo siguiente. Vamos a formato condicional y le voy a poner o le voy a decir que resalte las reglas mayor que. Entonces yo le voy a decir que cuando sea mayor a 0. Cuando sea mayor a 0, que lo ponga en rojo. ¿Por qué? Porque efectivamente esas personas son morosas. Y nuevamente aplico el formato condicional, resaltar reglas. Voy a poner es igual a. Entonces voy a poner que si es igual a 0, sea verde, porque la persona está pues al día. Entonces, de una forma rápida podemos identificar con colores quiénes son los clientes que están en un saldo en rojo, o sea que son deudores. Entonces, entendiendo esto que acabamos de hacer, nos están pidiendo que acá en el estado, a través de el método que sea, pero la más fácil es el sí condicional, que clasifiquemos qué clientes están en mora y qué clientes están al día. Entonces, para nosotros va a ser muy sencillo, ya acabamos de ver que la condición es que cuando el saldo de la deuda está en 0, la persona está al día. Y cuando el número sea superior a 0, pues va a estar en mora. Entonces, lo que vamos a hacer acá es simplemente insertar una función de sí condicional. Vamos a utilizar el sí condicional, aceptamos. Y esa prueba lógica va a ser la siguiente. Entonces recuerden que siempre tiene que haber un comparativo con una celda. En este caso, pues el que nos va a permitir determinar si está amoroso o no es la celda o toda la columna HH. En este caso vamos a utilizar H3 para evaluar ese cliente. Entonces vamos a decir que si H3 es igual a 0 y eso se cumple, pues cuando la persona tiene el saldo de la deuda en 0, eso se cumple, la persona está al día. Muy bien, perfecto. Y obviamente, pues si no es 0, no es igual a 0, pues sabemos que el valor va a ser superior y vamos a poner que esa persona está en mora. Listo, en mora. Recuerden que deben ir los textos entre comillas para no tener ninguna dificultad a la hora de terminar nuestra fórmula. Aceptamos. Efectivamente, todo lo que esté en verde debe decir al día y todo lo que está en rojo debe decir que está en mora. Entonces, de una forma muy rápida, logramos diligenciar nuestra base de datos. Perfecto. Entonces, vamos para el último ejercicio. En el último ejercicio, lo que nos está pidiendo es lo siguiente, que apliquemos un sí condicional teniendo en cuenta el siguiente enunciado: otorgue un descuento a aquellas personas que compraron de contado. O sea, la persona que compró de contado le vamos a poner un 10% y quienes compraron a crédito le vamos a poner el texto sin descuento.
Entonces, obviamente sabemos que es una fórmula sí condicional que nos permite clasificar un parámetro u otro y lo vamos a hacer entonces insertando la función sí. Vamos a la función sí, aquí la tenemos en recientes, aceptamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar la forma de pago, por ende vamos a seleccionar esa celda, sería la celda C3 y vamos a evaluar toda esa columna. Entonces le vamos a decir que si C3 es igual y vamos a poner entre comillas, vamos a escribir contado, vamos a tratar de escribirlo de una manera idéntica a como está escrita en la base de datos o en esa columna C, contado, ¿cierto? Cierro comillas, entonces le estoy diciendo que si allá dice contado y eso se cumple, pues la base de datos indica que le debe dar un 10%, y en el caso de que no se cumpla por descarte, entonces abrimos comillas y nos indica que lo clasifiquemos sin descuento. Entonces, este es un ejercicio donde vemos que involucramos variables numéricas y de texto. Obviamente, pues las variables numéricas no necesitan comillas. Y simplemente ahí quedó nuestro condicional, aceptamos. Aquí nos pone 0,1, que es lo mismo que el 10%, simplemente cambiémosle el formato a porcentaje. Y podemos arrastrar la fórmula y ya estamos entonces listos con nuestra base de datos. Creo que son unos ejemplos muy prácticos, muy sencillos para que entendamos el sí condicional, que normalmente se nos dificulta mucho. Este es el ejercicio como tal, estos son los ejercicios como tal que se plantean para esta próxima semana. Quienes deseen realizar más ejercicios le pueden dar en la parte de las hojas, aquí donde están los títulos de las hojas, le pueden dar clic derecho y hay una opción, se puede parar en cualquier hoja y decirle clic derecho, mostrar, y usted va a encontrar que hay diferentes ejercicios, hay muchos más ejercicios, hay de tablas dinámicas, hay de gráficas, por si usted desea habilitar los demás ejercicios. Entonces espero que el tema haya quedado comprendido y estaré muy pendiente entonces al desarrollo de los mismos durante esta semana. Un feliz fin de semana, muchachos, y bueno, un buen inicio de semana.